Bueno, estimadas, estimados, estimades, muy buen día. Les saludamos una vez más desde la Cátedra de Derechos Humanos del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile. Y en esta ocasión nos acompaña la historiadora Marianela Escoco, quien es doctora, licenciada y profesora en Historia, por supuesto, por la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, donde actualmente también es docente y es además investigadora con ISET en el país trasandino. Sus temas de investigación abordan principalmente la historia reciente en Argentina, memoria, derechos humanos, historia local, entre otros. Y bueno, y en nombre de esta cátedra de Derechos Humanos, reiterar nuestros sinceros agradecimientos por concedernos esta entrevista, esta conversación más que nada. Y sin más, le cedo la palabra a mi compañero Felipe Delgado, quien va a abrir esta conversación. Felipe. Hola, buenos días, doctora Marianela. Muchas gracias por estar acá. Bueno, nos gustaría partir esta conversación consultándole sobre cuáles son los orígenes de lo que comúnmente conocemos o llamamos como historia reciente o historia del tiempo presente en Argentina y qué características tiene este campo de estudio y desarrollo de investigaciones allá. Bueno, buenos días, Felipe, Javiera, la agradecida soy yo por la invitación. La verdad que siempre es un gusto estos intercambios, ¿no? Entre países vecinos, ¿no? Bueno, la historia reciente en Argentina podemos decir que se consolida a partir de los años 2000 o surge a partir de los años 2000 y se va consolidando en estas primeras décadas del siglo XXI, a raíz precisamente de poder pensar o problematizar procesos recientes, ¿no? En ese sentido, la caracterizamos, o a mí me gusta caracterizarla como aquella historia que permanece en las generaciones vivas, ¿no? Aquella historia, por lo tanto, de la cual podemos obtener testimonios. No siempre directos, a veces esos testimonios pueden ser secundarios, pero sin duda hay un recuerdo, una memoria y la mayoría de las veces una opinión, ¿no? Sobre lo que pasó. Por eso esta historia suele ser controversial y por eso también muchas veces se la había dejado a otras ciencias sociales. ¿Qué queremos decir con esto? Que no es que no hubiera estudios, sobre todo sobre la última dictadura militar hasta los años 2000, pero sí que se habían encargado de estos estudios otros cientistas sociales, especialmente las ciencias políticas, pero también, por ejemplo, el periodismo de investigación, la sociología, etcétera, ¿no? Como digo, a partir de los años 2000 y sobre todo a partir de la crisis que sufrimos en Argentina en el año 2001, empezamos a pensar y a problematizar esa historia desde el campo de la historiografía, ¿no? Y a partir de allí, como les decía, se empezó a consolidar un campo de estudios que sobre todo empezó a intercambiar nacionalmente las distintas experiencias que empezaban a surgir sobre investigaciones en el país. Y de esta manera decimos, sin duda se ha consolidado. Al día de hoy tiene unas jornadas que se denominan jornadas de trabajo de historia reciente, que son muy importantes, que convocan muchísimos profesionales. Para nombrar algunas, hay otras, ¿no? También el Congreso Nacional e Internacional de Historia Oral, que sin duda también aborda estos temas, y por supuesto tiene un sinnúmero de investigaciones, becarios, equipos de trabajo que abordan esta problemática en particular, que como decía, tiene la particularidad de estar presente en las generaciones vivas o en la memoria de las generaciones vivas, y en ese sentido también algunos historiadores y historiadoras lo denominan como la historia que duele, ¿no? Aquella que de alguna manera afecta sensibilidades, genera demandas, ¿no? Y genera también, por supuesto, debates y opiniones, ¿no? En ese sentido, pensamos que es importante o son importantes las secuelas que tiene esta historia en la actualidad. Si pensamos en la dictadura militar en particular, tenemos que decir, ¿no?, que hay personas que continúan desaparecidas y sobre todo hay nietos y nietas, ¿no?, a quienes denominamos como los y las desaparecidos con vida, que todavía no conocen su identidad, que han sido robados, apropiados y que por lo tanto son generaciones enteras, ¿no?, a la que esta historia la sigue afectando. Pero no únicamente, ¿no? Porque también la historia reciente no se queda solamente en la historia del horror o de la masacre de la última dictadura militar, sino también en los procesos de movilización social de los años 60 y 70, que son
tan importantes para poder volver a pensarnos como sociedad o como colectivo y también, por supuesto, para volver a enfrentar las embestidas que se dan de distintas formas, ya no como gobiernos dictatoriales, pero sí como gobiernos neoliberales, ¿no? En nuestros países. Por eso decía también que la historia reciente surge de alguna manera en respuesta a ese 2001, donde fue necesario salir a luchar para defender lo que creíamos que teníamos que defender como país, como nación. Y en la actualidad, por supuesto, eso vuelve a tomar un valor muy importante para poder pensar y transmitir de alguna manera las experiencias de lucha que tenemos y tuvimos como pueblo, ¿no? Sí, bueno, resulta atractivo ver esa multiplicidad de elementos que confluyen justamente para el desarrollo de ese campo de estudio y que, claro, parte, a diferencia de Chile, mucho antes, casi una década, podríamos decir, sin perjuicio de estudios previos, como usted señala, tanto allá como acá de otras disciplinas en torno a esos temas a propósito de las dictaduras del Cono Sur. Profesora, uno de los temas que atraviesa su producción como historiadora guarda relación con la historia del movimiento de derechos humanos en Argentina y particularmente en Rosario, como nos comentaba. ¿Cuáles son los orígenes de este movimiento y sobre qué tradiciones de lucha se sostienen? Por ejemplo, lo comentamos porque en Chile este movimiento se presenta casi como una experiencia con poco antecedente y que ha costado de alguna manera relevarlos. Sí, bueno, es interesante pensar los procesos comparativos, ¿no? Porque así como la dictadura en Chile fue más larga, es decir, terminó después, creo que también el proceso de empezar a estudiar estos temas de la historiografía tiene que ver con eso. Y creo que pasa lo mismo con el movimiento de derechos humanos, de alguna manera, ¿no? Porque si me hacías esta pregunta hace 10 años, en realidad no había demasiados estudios que abordaran las experiencias o las tradiciones del movimiento de derechos humanos. Y lo que había era así, como dice el historiador Luciano Alonso, una narrativa clásica, consagrada, respecto a la idea de que el movimiento de derechos humanos había nacido entre los meses ¿no? anteriores al golpe y el primer año del golpe de Estado, en Buenos Aires, y caracterizaba y consagraba de alguna manera a 8 organismos de derechos humanos, que son aquellos que integran esa lista histórica, para decirlo de alguna manera, de los cuales solo uno, que era la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que hoy ha modificado su nombre por Liga Argentina por los Derechos Humanos, que venía de una tradición de, podemos decir, el primer golpe de Estado de Argentina de los años 30, ¿no? Eso también es diferente en Argentina que en Chile, ¿no? Tenemos lamentablemente una tradición, una extensa tradición de golpes de Estado y en ese sentido de represaliados, ¿no? De diferentes características, pero por supuesto principalmente de presos y presas políticos, ¿no? Entonces, esta Liga Argentina por los Derechos del Hombre, muchas veces muy relacionada al Partido Comunista Argentino, ya había surgido, como decíamos, en los años 30 en defensa de estos presos políticos de aquella dictadura. Y a pesar de esta trayectoria importante, ¿no? De esta experiencia en el mundo de los derechos humanos, digo, hace 10 años más o menos no se reconocía esa experiencia como antecedente del movimiento de derechos humanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se lo entendía el movimiento de derechos humanos surgido, insisto, en esa coyuntura entre los meses previos y el golpe de Estado, como un movimiento nuevo, en el sentido, o novedoso, ¿no? En el sentido de que sus demandas se planteaban con discursos de lo que denominamos la narrativa universal, ¿no? Aquella que no estaba puesta o no tenía puesto su eje en los procesos políticos que habían llevado a cabo esas personas que habían sido represaliadas, sino en la condición de humanos, ¿no? En la condición universal de derechos humanos, y por lo tanto que debían ser defendidos más allá de sus ascripciones partidarias. Sin duda esto era novedoso en el contexto argentino, pero también era novedoso en el contexto mundial y esa narrativa es hereditaria de esas narrativas que son y eran transnacionales, ¿no? Pero a pesar de eso, las personas, y eso lo hemos visto con los estudios que hemos llevado a cabo en los últimos años, ¿no? Las personas, los partidos políticos, las organizaciones que llevaron a cabo efectivamente, que realizaron la composición de ese movimiento de derechos humanos, sí habían participado de otras experiencias, ¿no? Aunque renovaran su discurso, aunque ellas mismas, ¿no? Aunque las mismas personas utilizaran nuevas herramientas para
denunciar la situación que también es novedosa de la última dictadura militar, ¿no? Porque como siempre decimos, lo que se generaliza con la última dictadura militar, además de la tortura, que insistimos tampoco era novedosa, pero sí su uso sistemático aparece con esta última dictadura, digo, lo que se generaliza además, como ya es conocido, es la desaparición de personas, ¿no? Este hecho tan trágico y de alguna manera tan argentino, para decirlo de alguna forma, ¿no? No porque lo hayamos inventado, ¿no? También tampoco eso es original, pero sí su sistematicidad, ¿no? Ya había habido otros casos en otros países y en la propia Argentina de hechos aislados de desaparición de personas que tenían que ver más con hechos en los que se intentaba encubrir un crimen, la mayoría de las veces personas detenidas que fueron asesinadas bajo tortura y que por lo tanto era necesario ocultar esas pruebas, ¿no? Y por lo tanto desaparecían su cuerpo. Pero insisto, la generalización de esta práctica tan perversa, con una intencionalidad deliberada de mantener a esas personas desaparecidas hasta la actualidad, siempre lo recordamos, ¿no? Es novedoso en el contexto de la última dictadura militar en Argentina y por lo tanto tenía que ser novedosa también su respuesta. Por lo tanto, también estas personas que venían participando de otros organismos tienen que empezar a pensar nuevos canales de demanda. Y en ese sentido es que también va a ser novedoso u original este movimiento de derechos humanos. Pero también su gran capacidad de movilización que excede o excedió a esas personas que ya venían militando o que ya venían trabajando en la defensa de los derechos humanos. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque esto se ve muy claramente especialmente en el movimiento de Madres de Plaza de Mayo, en el cual muchas de ellas no tenían militancia previa, incluso no conocían la militancia de sus hijos y de sus hijas, y de un día para el otro tuvieron que salir a buscarlos. Que no es lo mismo que ir a visitarlo a una cárcel, que no es lo mismo que pedir por Claro. mejores condiciones de detención o por su liberación. La incertidumbre de no saber dónde están, de no saber qué les había pasado, muchas veces incluso de no saber ni la fecha ni el lugar del secuestro, hizo que fuera necesaria una respuesta inmediata, desesperada por saber dónde estaban y qué les había ocurrido, ¿no? Eso sin duda generó también un nuevo repertorio de acción que estos organismos de derechos humanos empezaron a realizar muchas veces sin haberlo planeado, por supuesto, como ellas siempre decían, nosotros no planeamos salir a buscar a nuestros hijos y fundar un movimiento de derechos humanos, pero tuvieron que hacerlo y lo hicieron para mí, a mi modo de ver, de una manera maravillosa, que creo que fue lo que marcó sin duda a este gran movimiento de derechos humanos que tiene que ver con bueno, no claudicar ninguna de esas luchas frente a la demanda intransferible, me gusta decir a mí, de querer saber dónde están sus hijos y de querer conocer la verdad sobre lo que les pasó. No sé si me olvido de responder algo más. No, en verdad se entiende justamente ese desarrollo potente, ¿cierto? Que tiene que convoca, como decía en un comienzo, a múltiples actores de la sociedad y esa disputa que se genera entre el centro y las ciudades, entre comillas, digámoslo, de la periferia, ¿cierto? Fuera del centro político administrativo. En ese sentido, hay obras importantes en Argentina, a diferencia de Chile, que rescatan las diferentes historias locales. Se me viene a la cabeza la obra que edita Rubén Kotler, ¿cierto? En el país del sí me acuerdo, ¿cierto? La historia de los diferentes movimientos locales fuera de Buenos Aires del movimiento de derechos humanos. Y en ese sentido, si nos podría ahondar un poco más en cómo ha sido el desarrollo de la historia regional local ahí en Argentina, considerando su experiencia, y qué diferencias justamente y desajustes han encontrado con los estudios regionales frente a a la narrativa capitalina, bonaerense ya en vuestro caso. Bueno, sí, exactamente. A la par que hubo o quizás previo al desarrollo de la historia reciente, hubo un gran desarrollo de la historia regional local en Argentina. En parte, después de esa renovación historiográfica que hay luego de la dictadura, donde sobre todo hay muchos historiadores e historiadoras que vuelven del exilio y y se insertan en las universidades nacionales. Y a raíz de esta expansión también de las universidades públicas, que por supuesto ya existían, pero que van a crecer
luego de los años de la dictadura, ¿no? Empiezan a haber equipos de investigación en las distintas regiones del país, ¿no? Por supuesto, insisto, de la mano de las universidades nacionales, pero también en los años, o a partir de los años 2000, con el desarrollo de lo que se conoce en Argentina como el CONICET, ¿no? Que es el órgano de investigación de la ciencia pública, que ha tenido un gran desarrollo y expansión en los últimos años y que financió sin duda no solo personal, es decir, el ingreso a becas o a investigadores de carrera en este lugar, sino también a partir del financiamiento de proyectos, equipos de investigación, etcétera, lo cual permitió que se desarrollaran, insisto, muchas de estas investigaciones en el interior del país. Como la historia reciente también comienza quizás con la historia de la dictadura. Por ejemplo, es muy conocido para el caso de Rosario el libro de Gabriela Águila, que lo edita en el año 2008. Es uno de los mejores libros que hay sobre la dictadura, que no habla solo de Buenos Aires, ¿no? Y que se centra, en este caso, en una ciudad que es Rosario, pero que por supuesto Rosario, por su influencia política y social, es mucho más amplia, ¿no? Que solamente la ciudad y tiene una influencia regional muy importante, ¿no? Y a partir de allí, digo, me parece, empieza también a crecer otros temas que no están, que no eran únicos, ¿no? Sobre la última dictadura o sobre la represión en particular, que es de lo que nos hemos ocupado mucho. También por la variante judicial que tiene, ¿no? En Argentina la cuestión de la dictadura. Y bueno, hace unos años, como decimos, comenzó a crecer o comenzaron a crecer también los estudios sobre el movimiento de derechos humanos. Sin duda, Rubén Kotler fue uno de los pioneros, iniciando también con su trabajo sobre las madres de detenidos y desaparecidos de Tucumán, muy importante, una de las organizaciones más importantes, también en respuesta a la represión, ¿no? Tucumán fue una de las ciudades y de las provincias más represaliadas en ese sentido y por tanto la respuesta del movimiento de derechos humanos fue también muy grande. Pero luego, bueno, surgieron nuevos estudios dentro de los cuales me encuentro, no solo en Rosario, digo, también en Córdoba, en Neuquén, en Mar del Plata, un desarrollo muy importante de estos estudios que empezaron de alguna manera a cuestionar lo que antes denominaba, ¿no? Como la narrativa clásica del movimiento de derechos humanos, ¿no? Y allí empezamos a ver que no en todas las ciudades se habían constituido todas las filiales de esos 8 organismos que se han consagrado. Incluso en algunas ciudades hay otras agrupaciones que se formaron bajo otros títulos, con otras adscripciones, con otras pertenencias, otras identidades, y que precisamente esto es muy interesante para trabajarlo en cada lugar y para ver la importancia que tuvo y el desarrollo que tuvieron cada una de estas agrupaciones y cada uno de estos movimientos de derechos humanos que se crearon en todo el país, ¿no? Que sin embargo, a pesar de estas diferencias, divergencias y demás, a mí me gusta caracterizarlo como movimiento de derechos humanos, porque creo que lo sigue nucleando una demanda común, pero también repertorios de acción, estrategias, discursos que, insisto, a pesar de las diferencias, han logrado plasmar de alguna manera homogénea, ¿no? Y eso fue lo que les permitió mantenerse unidos, mantener el reclamo fuerte de memoria, verdad y justicia, que por supuesto son elementos que a través de los años hay que descomponer y que en algunos momentos privilegió uno más que otros, ¿no? Pero que sin duda esa consigna en memoria, verdad y justicia los engloba. Y que en ese sentido a mí me parece que es lo que precisamente le permite ser un movimiento tan fuerte que a pesar también de sus críticas que las tuvo, ¿no? Ha logrado grandes avances, sobre todo con respecto a la justicia, pero no únicamente, sino, por ejemplo, con respecto a la verdad, lo que tiene que ver con la educación, con la instalación de ciertos discursos, de ciertas demandas, de sitios de memoria, de leyes nacionales con respecto a estos sitios de memoria y a la educación, ¿no? Y un gran etcétera que podríamos denominar, a pesar, bueno, de, si se quiere, los últimos años que no han sido favorables en este sentido. Bueno, yo creo siempre que hubiera sido mucho peor si no hubiera existido el movimiento de derechos humanos que existió y que existe en Argentina, ¿no? Sí, es notable el trabajo que se han realizado. Uno lo mira a la luz de su formación y también del desarrollo de los estudios acá en nuestro país, que si bien son escasos, son muy buenos también, pero justamente es insuficiente a la luz
de lo que amerita comprender, entendiendo que la represión se desplegó a lo ancho y largo del país. Evidentemente hubo diferentes reacciones y respuestas en estas coordenadas, ¿cierto? Que no sabemos, que desconocemos. Y los estudios acá en este caso están muy lejos, por ejemplo, de una obra en común que une diferentes ciudades, como usted comentaba ya en el caso de Argentina. Que lo digo como comentario también, que también nos invita a pensar sobre la naturaleza dinámica de este movimiento, que no es lineal, ¿cierto?, continua necesariamente, porque se puede analizar en escalas locales, regionales, pero también en escalas de contexto transnacional, ¿cierto?, con estudios comparados, en fin. Son diferentes formas de ver cómo se refracta la idea o los propósitos de los derechos humanos a propósito de la experiencia, las tradiciones que conllevan a los sujetos sociales que las movilizan en última instancia. Lo decía eso como comentario porque me llamaba la atención justamente las diferentes ciudades y localidades que usted mencionaba y que están construyendo una interpretación de un drama colectivo que fue una dictadura importante para la Argentina, la última, ¿cierto? Así que bueno, eso por mi parte, le cedo la palabra a Javiera. Mientras tanto. No, gracias, Felipe. También quería solamente hacer un comentario. Si Chile ya también está un poco en menor escala de producción historiográfica respecto al tema, eh, sigue siendo además mucho más reiterado que es la historia comúnmente de Santiago o del centro, Valparaíso, Santiago, Concepción. Y también hay esas otras historias de distintas localidades que quizás puedan quedar un poco más eclipsadas por esto, que también es necesario de alguna manera rescatarlas. Pues no lo vamos a hacer nosotros, tal vez, quizás Felipe sí, no lo sé. Pero también un llamado como a estas nuevas generaciones ya de historiadores, historiadoras. No sé si nosotros estamos ya contemplados un poco dentro de eso, quizás sí, pero Al están medio. quedando olvidadas. Y creo que es también importante considerar este tema como de la urgencia de la historia oral, ¿no? Que es que estamos un poco en lucha contra el tiempo. No lo quiero decir tan fríamente, pero es un hecho que hay testimonios que se están perdiendo, que se están yendo finalmente, y urge ir recuperándolos, sobre todo en estos tiempos, tanto en Argentina como en Chile, que hay una oleada negacionista en alza. Así que creo que también como acotar eso para este lado, y creo que esa es la riqueza como de los estudios comparados también, ¿no? O de articularlos, de integrar esas miradas. Y bueno, como retomando la entrevista en rigor, ya se ha hecho mención previamente de manera somera a lo que es el tema de la desaparición forzada, em, y todo lo que esto generó, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que en 1984 ya Argentina publica el informe de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, que es la CONADEP. Em, Tal vez si nos puede contar también un poco más de ese contexto para ir adentrándonos, pero también percibir un poco cómo desde sus investigaciones y también desde su vínculo propio como políticamente, ¿no? Con el mundo, el movimiento de derechos humanos, qué opinión tiene sobre este documento, este trabajo en general, este proceso, algo que se publica en el 84, pero comienza en 1983, hasta donde tengo entendido, ¿no? Entonces, también ver un poco ese aspecto y cuáles cree usted que serían estas deudas en temas de justicia, de verdad, sobre las violaciones de derechos humanos en Argentina, que insisto, para nosotros en Chile es un panorama el de Argentina el que ya no se alcanzó, ¿no? Entonces, si existen esas deudas, ¿cuáles vendrían siendo esas, ¿no? Bueno, muy interesante, la verdad, reponer y pensar el contexto de la CONADEP, sobre todo en Argentina estamos ahora cumpliendo, ¿no?, 41 años de democracia. En diciembre precisamente asume Raúl Alfonsín el 10 de diciembre del 83, y una de las primeras medidas precisamente es crear esta comisión para investigar la desaparición de personas, ¿no? Que no era necesariamente un proyecto original de él, sino que responde de alguna manera al pedido del Movimiento de Derechos Humanos de crear una comisión bicameral investigadora, ¿no? Que era una tradición en Argentina que se ha creado en distintos momentos a nivel nacional, pero también provincial. Muchas provincias habían creado este tipo de comisiones para distintos hechos, ¿no? Sobre todo para investigar hechos de dictaduras anteriores, como ya habíamos tenido dictaduras, era algo que Claro. tenía experiencia, ¿no?
Entonces, Mm, en ese momento el Movimiento de Derechos Humanos pide una comisión bicameral. ¿Qué significa esto? Que estuvieran allí presentes representantes elegidos por el pueblo, diputados y senadores elegidos a través de las elecciones, que se los entendía, ¿no?, como representantes del pueblo. Lo que hace en respuesta a eso Alfonsín es crear esta comisión que va a ser de personalidades, las va a nombrar él y su equipo, y que de alguna manera intentaba sacarle poder o despolitizar, para decirlo de alguna forma, lo que podría haber sido una comisión con integrantes de las cámaras en el Congreso, ¿no? Entonces, mm, lo primero que hay que decir es que gran parte del movimiento de derechos humanos, con las madres a la cabeza, estuvo en contra de esta comisión, porque no era lo que pedían, ¿no? Esto siempre, sobre todo cuando hablo con los estudiantes, lo aclaro, porque hoy sin duda valoramos muchísimo el trabajo de la CONADEP y después voy a volver sobre esto, pero en ese momento las madres, sobre todo, y otros y otras, se negaron a esa CONADEP porque no era la comisión que ellas pedían, ¿no? Entonces, lo primero que hay que decir es esto. Lo segundo que hay que decir también es que si bien la CONICET, perdón, la CONADEP realiza un trabajo fundamental a lo largo de todo el país, ese trabajo no hubiera sido posible sin el trabajo previo que habían realizado los organismos de derechos humanos. Esto hay que decirlo así. En todas las ciudades del país, en Rosario en particular, lo que hizo la CONADEP fue llegar y lo primero que hace es reunirse con los organismos de derechos humanos que le dice: Tomá, acá tenés todas las pruebas que reunimos a partir de todos estos años. Muy interesante también pensar allí el papel de los y las abogadas. ¿Por qué? Porque muchos de ellos empezaron a pensar en un posible juzgamiento futuro, cuando no había ningún indicio ni de que la dictadura se terminara, ni de que hubiera un juzgamiento, pero en clave judicial precisamente empezaron a tomar los testimonios de esta manera. Algo que hizo ahorrar muchísimo trabajo, ¿no? Porque cuando llega la CONADEP, insisto, los organismos le entregan todas esas actas, todos esos testimonios que habían recolectado, y esas mismas son las que, esa misma documentación es lo que después se va a presentar al juicio de las juntas, ¿no? Entonces, realmente el trabajo que hicieron los organismos de derechos humanos, sin presupuesto, en contexto de clandestinidad, recordemos todavía dictadura, sin difusión, por supuesto, porque la clandestinidad hacía que mm, no pudieran difundir sus actividades. Bueno, fue realmente muy valioso y fue el corpus que después generó la CONADEP, el principal. Después la CONADEP hizo otras cosas, como por ejemplo visitar los lugares que habían sido centros clandestinos de detención, pero eran lugares que habían sido desocupados, lugares ya vacíos, y por supuesto recopilar toda esa mm, información que luego, insistimos, se tradujo en el juicio a las juntas, ¿no? Del que también hoy en día recordamos con muchísimo valor, porque no solo por la importancia que tuvo a nivel nacional, sino internacional, como ustedes dicen, ¿no? Luego, todas las dictaduras del Cono Sur, no solo la chilena, sino también la uruguaya y la brasilera, no tuvieron este tipo de justicia y por lo tanto, con el tiempo mm, hemos valorado más tanto la CONADEP como el juicio a la Junta. Pero a mí siempre me gusta decir que lo hemos valorado por las derrotas posteriores, que en ese momento pedían otra cosa. ¿Sí? El movimiento de derechos humanos estuvo en desacuerdo con la CONADEP y también estuvo en desacuerdo con la sentencia del juicio a las juntas, que solo dio 2 condenas perpetuas y que absolvió a muchos, entre ellos a Galtieri, que había sido responsable de la guerra de Malvinas como presidente, pero también, algo que se conoce menos, había sido el responsable del segundo cuerpo de ejército en Rosario. Es decir, era el responsable de la desaparición y asesinato de los compañeros y compañeras de Rosario y de las provincias que dependían del segundo cuerpo de ejército, ¿no? Entonces, me parece que es importante resaltar esto. El juicio de las juntas tampoco, digamos, convenció o conformó a los organismos de derechos humanos que pedían una justicia mucho más amplia. Pero sí, en ese sentido, resaltar que la sentencia del juicio de las juntas, o para mí lo más interesante, es que establece en su punto 30 que estas causas debían continuarse en las provincias. Algo que no estaba en el proyecto de justicia de Alfonsín, porque la idea de Alfonsín era establecer determinadas responsabilidades a los jefes máximos, esta idea de que el juicio de las juntas debía poner un punto final, lo que después se conoció como nombre de una ley,
pero que en realidad venía de ese proyecto original de Alfonsín de que se cerrara allí, de que se juzgara solamente a los responsables de las juntas militares, que fueron 4 a lo largo de todos los años de la dictadura, y que tenían un representante por cada fuerza armada, ¿no? Y que bueno, que ese juicio de la Junta cerrara de alguna manera la cuestión de los derechos humanos. A mí me gusta siempre decir que la gran magnitud de la represión, que yo creo que incluso desconocían los funcionarios del gobierno de Alfonsín, y debido a la gran magnitud de la represión, la gran respuesta del movimiento de derechos humanos hizo que no fuera posible cerrar la cuestión de las violaciones a los derechos humanos en un único juicio en unos pocos responsables. Y por eso la sentencia de este juicio lo que hace es ampliar, habilitar a las otras cámaras federales en el resto del país para que estos juicios continuaran. Y eso fue lo que generó un trabajo increíble de los organismos de derechos humanos, de los abogados y las abogadas defensores de derechos humanos, que en muy poquito tiempo lograron procesar a una cantidad muy grande de represores en el resto del país. Que por supuesto y sin duda no Mm. eran todos, porque la participación de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad en la represión fue también muy grande y era muy difícil, lo sigue siendo hasta el día de hoy, poder imputar a todos, pero que sin duda fue muy grande. Esto fue lo que luego habilitó o preocupó de alguna manera al gobierno para que este proyecto, o mejor dicho, este camino de justicia se volviera a reencauzar sobre el proyecto original que tenía el gobierno, que era dejarlo solamente en algunos responsables. Por eso luego viene la ley de punto final, que tenía que ver con, bueno, poner un plazo para las presentaciones judiciales, y que sin embargo también excedió los objetivos del gobierno, superó en creces a lo que el gobierno creía que se iba a poder presentar en ese plazo, y por eso luego también la ley de obediencia debida, ¿no? Que instauraba que solo podían ser juzgados aquellos que habían dado las órdenes y no aquellos que las habían cumplido por creer que lo habían hecho bajo obediencia debida, que son conocidas como las leyes de impunidad y que muchas veces se la recuerda como respuesta a los levantamientos cara pintada que sucedieron también en ese contexto, antes de la ley de obediencia debida, pero después de la de punto final, que eran un grupo de militares que reclamaban no por el fin de las causas. Sin embargo, y aunque esto, insisto, es recordado de esta manera y es recordado de alguna forma como una suerte de claudicación del gobierno de Alfonsín, a mí me gusta remarcar que tiene que ver más con reencauzar el camino de la justicia al proyecto original que tenía este gobierno, que con, bueno, una suerte de claudicación o de pérdida de poder dentro de este gobierno, ¿no? Entonces, en ese sentido, una cosa es, y por eso es importante, es tan importante la historia y la historia oral para reponer estos procesos. Digo, una cosa es cómo lo vivieron los actores en ese momento, que vuelvo a decir, tuvo la mayoría de las veces que ver con una gran decepción, tanto la CONADEP como el juicio de las juntas y sin duda las leyes de impunidad, y cómo lo recordamos hoy. ¿Por qué? Porque hoy valoramos inmensamente ese trabajo de la CONADEP y del juicio de las juntas, que además sirvió luego para las causas que se abrieron en los años 2000. Todas las causas que son innumerables y que continúan en pie, en vigencia, fueron en base a esas primeras investigaciones que hizo la CONADEP y que, insisto, habían hecho antes los organismos de derechos humanos, ¿no? Pero que la CONADEP recopiló, de alguna manera sistematizó e hizo que estuviera disponible para las causas de los años 2000. Por eso hoy valoramos inmensamente ese trabajo de la CONADEP, incluso esa publicación que fue el libro Nunca Más, muy criticado también porque en su prólogo instauraba de alguna manera lo que conocemos en Argentina como la teoría de los dos demonios, ¿no? Esta idea de, bueno, los militares tuvieron excesos, pero respondieron a una violencia desatada desde las organizaciones político-militares. Bueno, lo que venimos diciendo desde entonces hasta hoy es que en realidad las organizaciones político-militares en todo caso surgieron en respuesta a las diversas violencias del Estado argentino en particular, pero en el mundo en general, ¿no? Y digo, a pesar de las grandes críticas que sufrió ese prólogo, que luego en los años 2000 fue modificado, valoramos inmensamente ese libro que han leído generaciones y generaciones ya de argentinos que no lo vivieron y que pueden conocer de primera mano a través precisamente de esos testimonios que recabó el movimiento de derechos humanos y sistematizó la CONADEP,
bueno, pueden conocer a partir de esos testimonios lo que sucedió en esa dictadura militar, que de todas formas hoy sin duda hay que volver a decir y a poner en valor, ¿no? Porque también hay una gran parte de la sociedad que lo desconoce. Mm. Sí, Tampoco sé si sí, respondí todo, sobre todo. si no me Sí, repreguntan. totalmente. No, no, sí, todo, es necesario también tener esa otra mirada. Pero me surgía una pregunta a medida que iba escuchando, que no sé, desconozco completamente, pero si en torno a esto que hablábamos como las deudas en materia de verdad, de justicia, ¿en qué situación se encuentra, por ejemplo, el tema de los civiles? Que también, volviendo a mirar como comparativamente, en Argentina, además, aquí a lo más se ha hablado de dictadura civil y militar, pero allá también es como civil, militar y eclesiástica, a propósito del rol de la iglesia en Argentina, en la dictadura, la última dictadura como denominan, cuestión que también se contrapone bastante fuerte a algunos sectores de la iglesia acá en Chile, que son, la verdad, igual mayoritarios. Pero el tema de los civiles también ha sido como poco abordado en algunos juicios actualmente acá, pero se estaba incorporando. No sé si esto está, cómo está tratado allá. Mm. Sí, hay algunos juicios, pero igual son escasos, sobre Mm. determinados civiles. En la mayoría de ellos tiene más que ver con empresarios que han operado para denunciar, incluso han dado listas de sus trabajadores, y en algunos casos, como sucedió acá cercano a Rosario, en Villa Constitución, hasta hubo un centro clandestino de detención en una planta de Acindar, de quien su gerente era Martínez Dios, que luego fue ministro de la última dictadura militar, pero por ejemplo, Martínez Dios, que era uno de los pocos civiles que había en el ministerio, en los ministerios de la Junta, nunca fue juzgado, no llegamos a juzgarlo porque falleció antes, ¿no? Pero si estuviera vivo, estaría siendo juzgado, ¿no? Aún así, digo, hubo algunos casos de avances, incluso hubo eclesiásticos juzgados en este país por participar de la misma manera, incluso algunos por participar en las torturas, en lo que ellos denominaban confesiones, para después denunciar a los compañeros y las compañeras por esas confesiones que daban. Digo, el papel de la dictadura militar en Argentina ha sido lamentable, es sin duda muy cuestionado, y ha llegado a ser juzgado en algunos juicios. Pero yo creo que falta muchísimo, ¿no? Siempre pensamos que Mm. falta, porque siempre vamos a seguir luchando por más justicia, ¿no? Pero sobre todo también creo por poder, no solo una cuestión judicial, sino también una cuestión, como decimos siempre, de verdad y memoria, de que podamos como sociedad asumir las responsabilidades que tuvieron los distintos actores, que son muchas y que no todos lo han hecho, ¿no? Y que no todos han tenido además el repudio que yo creo se merecen. Digo, eso se extiende o se ha divulgado más lo que tiene que ver con la iglesia, con los y las empresarios, pero también la prensa jugó un papel lamentable en la última dictadura militar, ¿no? Ahora se ha estrenado recientemente una nueva serie sobre el Mundial 78, que es muy interesante porque Mm. plantea precisamente el rol de la prensa, que ha sido fundamental en la censura y como dice allí uno de los entrevistados, en la autocensura muchas veces también en el apoyo que los dirigentes, ¿no? de esos medios de comunicación le dieron a la dictadura, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que hacer allí una suerte de, bueno, repensar cómo han actuado las diferentes fuerzas vivas, como se decía en su Mm. momento, de la sociedad para permitir esta dictadura. Porque también hemos de alguna manera intentado revertir el discurso de no sabíamos, ¿no? Ha circulado muchísimo esta idea de, bueno, se desconocía, las desapariciones solo eran sabidas por un círculo pequeño de personas y nosotros y nosotras creemos que 30.000 personas no es un círculo pequeño y que había muchos y muchas que sí sabían, que de alguna manera u otra participaron, que de alguna manera u otra apoyaron. Que no denunciaron en el mejor de los casos, pero que también se convirtieron en cómplices de esa manera, y que por tanto creo que hay que poder empezar a pensar estas cuestiones para poder trazar, como siempre digo, los Mm. lazos con el presente, ¿no? Hoy en día nuestras sociedades viven situaciones muy difíciles que muy pocos denunciamos y que seguramente en pocos años muchos van a decir que no sabían.
No, a mí me gusta siempre decirles eso, sobre todo a los estudiantes, ¿no? Cuando en unos años nos digan que no sabían lo que pasaba, por ejemplo, en los barrios de mi ciudad, donde diariamente son asesinados muchos pibes y pibas, ¿qué le vamos a decir? Cuando los pibes nos pregunten qué pensábamos sobre eso, ¿vamos a decir que no sabíamos también? Digo, como para pensar y trazar lazos y poder instaurar los distintos niveles de responsabilidad. Por supuesto, siempre hay que diferenciar. No es lo mismo la responsabilidad que tuvieron los medios de comunicación, los empresarios, la iglesia, etcétera, que la responsabilidad que tenemos los y las ciudadanas, aunque también tenemos algún nivel de responsabilidad en los distintos Mm, casos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que todavía hay deudas en lo que tiene que ver con la justicia, pero también hay deudas con las y los sobrevivientes, con, por ejemplo, a mi modo de ver, poder unificar los juicios para que no se sigan extendiendo, poder comparar, trazar, relacionar pruebas y testimonios para que no sigan los sobrevivientes sigan teniendo que ir a testimoniar una y otra vez, ¿no? Me parece que en ese sentido también es importante repensar la estrategia judicial que ha generado un desgaste muy grande y que también ha sido parte de muchas críticas con respecto a, bueno, esa parte de la sociedad que de alguna manera está, para decirlo entre comillas, saturada de la historia de la dictadura, ¿no? Entonces me parece que mm, deberíamos repensar también algunas formas del proceso judicial en Argentina. mm. Sí. Creo que es bueno mirar así también como más críticamente estos procesos porque van contribuyendo finalmente a lo que decíamos, a la verdad, a la memoria, a la justicia, por supuesto, pero también con esta premura del tiempo que mencionaba hace un momento a propósito de la historia oral, como más en la disciplina, ¿no? Pero me parece también que es un pendiente como poder internalizarlo de manera cultural en la sociedad, ¿no? No solamente como en unos u otros sectores. El tema, por ejemplo, de los empresarios, acá en Chile también son como parte de los civiles que han sido procesados o que por lo menos están incorporados dentro de causas. Estaba pensando en uno más quizás reconocido, que es la familia del ex candidato presidencial, hoy líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, que son totalmente, están involucrados en la desaparición y ejecución de, no, decenas de trabajadores de Empaine, donde tenían ellos empresas. Entonces también eh, que haya sido llegado a ser candidato presidencial con una no votación menor, también dice algo de ese vacío, de ese olvido o de lo que no quieren ver, no lo sé, ¿no? También como preguntarnos qué está pasando ahí al respecto. Que por eso me saltaba la duda con el tema de los civiles, los médicos también que estaban incorporados en las torturas, etcétera, ¿no? Pero creo que es un pendiente poder reconocerlo. Y bueno, y a propósito de todo lo que hemos comentado en este rato, también en sus propias investigaciones, volviendo como al tema más historiográfico, ha trabajado con familiares, con víctimas, con sobrevivientes, ¿no? También el rol de los profesionales, como comentaba en algún minuto, que es particularmente este grupo como de los abogados, ¿no? En defensa de los reprimidos. Entonces, como preguntar, ahondar en qué la motivó a estudiar a este grupo de profesionales, ¿no? Como cuáles cree que son los móviles principales para acudir a ellos en la investigación y también cuáles serían los desafíos pendientes, las deudas pendientes al respecto historiográficamente. Bueno, sin duda, cuando uno empieza a estudiar el movimiento de derechos humanos, va primero a los familiares, ¿no? En Argentina además tienen esa clave tan potente, ¿no? De las madres y abuelas, y por supuesto yo también las conocía por mi militancia y de ahí se derivan mis temas y demás. Mm, Y cuando uno va a hablar con los y las familiares, lo primero que aparece es que todas te nombran un abogado o una abogada. Todas, de alguna forma, comenzaron su recurso de búsqueda, muchas veces aconsejadas por un abogado o una abogada, que en primer lugar, en el caso de las desapariciones, tenía que ver con presentar un habeas corpus, ¿no? Algo mm, que se ha sistematizado mucho en esos años y se ha generalizado también mucho su conocimiento, pero que por supuesto nadie sabe hacer. Para hacerlo tenían que consultar a un abogado y una abogada. Y allí es donde en sus relatos, en sus testimonios, empiezan a aparecer estas personas
no solo como Mm, asesoramiento, sino como personas fundamentales, como sostén muchas veces, en muchos casos de estas familias y de estos organismos, ¿no? Como también a veces quienes militamos en el presente, en otras organizaciones y demás, siempre decimos, ¿no? ¿Cuánto hacen falta los y las abogadas? Y no siempre hay un abogado amigo o cercano que nos facilite muchas veces las tareas que tenemos. Bueno, precisamente por los años de historia que tenían estos abogados y abogadas en la defensa de presos políticos, en el momento de que se produce esta represión sistemática de la última dictadura, tenían de alguna manera alguna experiencia, algunos antecedentes, alguna idea de cómo responder, ¿no? Entonces, allí fue mm, fundamental las experiencias de estos abogados, que insisto, no solo era en el contexto de esta represión sistemática, sino que, por ejemplo, todos y todas quienes militaban en alguna organización, en algún sindicato, etcétera, tenían el número de algún abogado o alguna abogada por si los detenían, ¿no? Eso es algo que surge mucho en los testimonios. mm, Íbamos a las marchas, me han dicho mis entrevistados, con el número anotado en la lapicera, era lo único que llevábamos, el número del abogado, ¿no? Entonces, bueno, sin mm, duda ahí ya surge un compromiso muy importante de estos profesionales por defender, en primer lugar, estos presos políticos y luego por plantear o pensar estrategias novedosas de denuncia y reclamo frente a la desaparición de personas que, insisto, de alguna manera eh, desbasta todo, paraliza todo, ¿no? Por eso también frente a la insuficiencia de las respuestas del paradero de las personas desaparecidas, lo que surge allí como respuesta ya no tiene, o como respuesta más importante, ya no tiene tanto que ver con la estrategia judicial, sino con la movilización social, ¿no? Entonces, en el momento en que la presentación de recursos de habeas corpus se hizo insuficiente porque no tenían respuesta o porque la respuesta era que no estaban en ninguna dependencia detenidos, bueno, de ahí la importancia de las madres de Plaza de Mayo de instalar el reclamo en la plaza principal de nuestro país y luego en todas las plazas de las ciudades de nuestro país, de decir, bueno, no es suficiente el camino de la justicia, es necesaria la movilización social, ¿no? Pero para llegar a ese razonamiento, ¿no? Que luego se transforma en acción, primero fue necesario que se conozcan a través de estas diversas estrategias que, insisto, en las cuales fue muy importante el recurso a habeas corpus y la participación de los y las abogadas. Y luego, por supuesto, esa participación se extiende hasta el día de hoy, donde sin duda también son quienes llevan a cabo los juicios o la defensa, perdón, la querella en realidad de los juicios de lesa humanidad en la actualidad. Y que también la mayoría de las veces estos abogados y abogadas son parte de los organismos, de los distintos organismos de derechos humanos. Entonces, sin duda, esa participación, ese saber, esa experiencia específica que tenían los y las abogadas fue fundamental en estos recorridos, ¿no? Entonces, luego también, mirando otra vez para atrás, poder pensar cómo estos abogados y abogadas no eran, como se los presentó muchas veces a partir de la última dictadura militar, solamente defensores de los derechos humanos o defensores de los derechos humanos en términos universales, sino que muchos y muchas de ellos tenían ascripciones partidarias. La mayoría de mm, ellos eran abogados de algunos partidos políticos, sobre todo de izquierda, digamos, ¿no? Si podemos entender una rama del peronismo como de izquierda, eso eran, digamos, los abogados que prevalecieron. Que, insisto, se habían formado en esta defensa de los presos políticos y que luego la tradujeron en lo que se conoció como la defensa de los derechos humanos, pero que sin duda tenían una importante experiencia y participación en este tipo de cuestiones. Muchos también abogados sindicales, ¿no? Que son a veces menos conocidos o menos reconocidos, que están hoy en día, o sea, que estuvieron siempre y están hoy en todos los gremios, ¿no? ¿Qué gremio no tiene un abogado? Pero que sin duda en los años 60 y 70 habían tomado un rol protagónico, tal es así que en algunos sindicatos se habían creado cuerpos de abogados específicos para defender a los trabajadores y trabajadoras que caían o que eran detenidos, ¿no? Entonces, toda esa experiencia de lucha en defensa de los presos políticos y gremiales toma una relevancia fundamental
en el contexto de la última dictadura militar, donde era tan difícil encontrar respuestas, donde todos los canales de difusión y demanda se habían cerrado y donde, bueno, fue necesario repensar estas estrategias dentro del marco de experiencias que había, ¿no? Mm. Sí, sí. Felipe, ¿quieres comentar algo? Sé que te toca más de cerca. Sí, bueno, súper interesante el desarrollo de la argumentación. Recién la estaba siguiendo atentamente, se me venían varias cosas a la cabeza. A propósito, no sé, de las múltiples responsabilidades cívicos militares. Me hace acordar mucho al texto de Karl Jasper, ¿cierto? Es el tema de la culpa y la responsabilidad política. En el caso de Alemania, evidentemente, pero las diferentes escalas y gradualidades de responsabilidades de la sociedad justamente entran en ese binomio cívico-militar en donde se distribuyen y los resultados son atroces. Eso lo de las confesiones de los curas allá en Argentina como método de tortura es bien horroroso, ciertamente, escucharlo. Solamente quería comentar también el tema de del estudio de los profesionales, ¿cierto? Que otra arista de estudio en torno a estos temas, que acá en Chile también tiene un vacío bastante importante, salvo estudios con el área más psicológica, psiquiátrica y de las asistentes sociales, pero no tanto así con los profesionales del derecho. Y solamente comentar que a diferencia, por lo menos lo que yo he ido descubriendo, en este caso de los abogados defensores, que se inician en el Comité de Cooperación para la Paz en Chile, acá en Santiago, y posteriormente en la Vicaría de la Solidaridad, los orígenes, claro, son diversos, incluso muchos de ellos trabajaban en empresas estatales durante el gobierno de la Unidad Popular, eran abogados de empresas de agua, ¿cierto? De la CORA, la Corporación de la Reforma Agraria, y otros también eran lisa y llanamente opositores a la Unidad Popular. No así apoyaban a la Junta, pero sí fueron opositores a la Unidad Popular y contra Allende en particular. No obstante ello, ya en noviembre del 73, ¿cierto? En septiembre, a finales de octubre, cuando nace el Copachi, muchos de ellos son los primeros en llegar ahí, por los diferentes canales de información escasos que habían en la época, logran llegar a lo que era en ese momento el incipiente Copachi, perdón, y el incipiente desarrollo del equipo jurídico, que a la postre se iba a llamar Departamento Penal, donde justamente llegan los familiares, se empiezan a elaborar los recursos de amparo, y a pesar, creo yo, del desconocimiento de ellos, de estrategias previas de defensa en el contexto así, lograron articular una defensa, pero con respuesta nula, cero, ¿cierto?, de parte del Poder Judicial. Y ahí entra la otra complicidad cívica que creo que no se ha estudiado en profundidad, justamente, que es el comportamiento y la reacción que tiene el Poder Judicial y la Judicatura Nacional tras el golpe. Es de una complacencia brutalmente extrema desde el mismo 11 hasta el final de la dictadura y en lo que conocemos la post-dictadura también. Entonces nos encontramos frente a un poder judicial bastante renuente, hermético, ¿cierto? Y muy aliado, ¿cierto? Con el régimen autoritario y las reformas que se establecen ahí, las modernizaciones que se desarrollan ahí. Y yo creo que un temón que se puede desarrollar desde perspectiva comparada, desde enfoque Chile mirándose a Chile también, pero creo que hay un lugar ahí dentro de la complicidad civil de los magistrados que es alarmante y que da cuenta justamente, entre otras cuestiones, de la crisis actual que vive el Poder Judicial en Chile. Que, entre otras, se habla mucho de la corrupción ahora de las diferentes instituciones en el país, pero no son crisis que nacen hoy en día. La degradación del poder viene de una manera más explícita desde el 11 de septiembre en adelante y es fuerte escucharla. Un ex ministro, o sea, un ex presidente de la Corte de Apelaciones, si no me equivoco el nombre, es José María Izaguirre, de la Corte Suprema, el presidente de la Corte Suprema, dijo en los años 80 los recursos de amparos me tienen curco. Sí, ese era como el espíritu de los altos tribunales. Entonces, y sí, muy visionariamente los abogados chilenos también, al igual que los argentinos, lograron entender que a pesar de tener obturada la justicia, la evidencia, el registro documental de los procedimientos legales, de la invocación de las leyes internacionales, ¿cierto? Iba a quedar como prueba fehaciente de las violaciones a los derechos humanos cuando la democracia regresara. Y fue lo que permitió justamente abrir los juicios, base importante del informe de verdad y reconciliación, el informe RETI, está elaborado justamente en base a los informes del Copachi y la Vicaría. En fin, es un mundo el tema de los abogados y de los civiles, en este caso profesionales del derecho. Bien, para finalizar, profesora, y darle las gracias eternas por toda
la entrevista y sus conocimientos que ha compartido, quisiéramos que se refiera a una situación también que es compleja, delicada, y que tiene que ver con el campo de la memoria y los derechos humanos a propósito de las medidas que ha implementado el actual gobierno presidido por Javier Milei, que para bien o para mal, para muchas personas sigue siendo, es un referente, para otros un acérrimo enemigo, y que en Latinoamérica se mete en un contexto no menor de polarizaciones también. Con todo, en Chile seguimos atentos a las noticias, pero queríamos aprovechar la oportunidad también y sabemos que usted ha estado involucrada en diferentes actividades de movilización, ¿cierto?, en contra de sus medidas. Y queríamos escuchar de primera voz, ¿cierto?, el desarrollo y el impacto que ha tenido en la investigación justamente y en los futuros investigadores, pues, toda esa batería de medidas con los recortes sociales. Bueno, sí, sin duda, como decía en algunas partes, ¿no? Este momento nos hizo repensar, además, verdades que creíamos consagradas, consensos que creíamos a los que habíamos arribado como sociedad y que el triunfo de un presidente que, bueno, dice las cosas que dice, una vicepresidenta que es hija de militares y reivindica la última dictadura militar, ¿no? Nos hizo realmente repensar todo lo que nos faltaba, ¿no? Todo lo que nos falta. En ese sentido te escuchaba, Felipe, y bueno, el Poder Judicial es uno de los grandes responsables de eso, ¿no? Que ha sido, sin duda, complaciente con todos los gobiernos de turno, también con las dictaduras militares, ¿no? Y es en Argentina el poder menos democrático, no elegimos a los jueces, pero además el que menos se renovó. Muchos jueces continuaron en funciones. A pesar de que, por ejemplo, también muchos han sido juzgados. En la ciudad de Santa Fe tenemos un caso de un juez, Víctor Brusa, que fue uno de los principales represores juzgados en los juicios de lesa humanidad, ¿no? Pero sin duda, allí operó una complicidad, en el mejor de los casos, silencio. El propio Estracera, que es el fiscal de los juicios, muy reconocido Con la por película. por la película, bueno, reconoce que recibió denuncias de desaparición y que no las trabajó. Y además en Argentina se suma el caso de los niños y niñas apropiados, que sin duda tuvo participación de la justicia en muchos casos, muchísimos casos, ¿no? Entonces, bueno, desde ese momento hasta hoy no hemos podido, ni mucho menos, arribar a la justicia que queremos. Y yo creo que eso explica en parte nuestro presente, en parte, solo en parte, ¿no? Y en ese sentido, bueno, comentar entonces que el momento que nos atraviesa hoy, de un gran cuestionamiento a la historia, a la memoria, muy similar quizás al que se vivió en los 90 con el denominado fin de la historia, ¿no? Entonces, esta idea de, bueno, reinstalar discursos de la Guerra Fría que quienes más o menos conocemos un poco, no hay que ser especialista ni mucho menos, realmente nos parecen totalmente extemporáneos, ¿no? Pero que efectivamente le han dado una suerte de resultado a este presidente, ¿no? Y bueno, en ese sentido, esta problemática que nos atraviesa, porque es innegable y es inevitable atravesar lugares donde se ha puesto en cuestionamiento todo lo que hemos trabajado estos últimos años, ¿no? Lo que tiene que ver con las verdades a las que hemos arribado, ¿no? La verdad judicial, pero también la verdad histórica. Bueno, sin duda eso es una marca en Argentina ineludible. No hay espacio donde eso de alguna manera no surja, no se problematice, no se cuestione o se critique, ¿no? Entonces, yo creo que allí tenemos que hacer un doble trabajo. Creo que tenemos, y lo estamos haciendo, ¿no? Un proceso de reflexión, de autocrítica, si se quiere, de qué nos faltó. Y yo creo que nos faltó hablar de las militancias, creo que nos faltó explicar los motivos que llevaron al golpe, que tienen que ver con la instauración de esta economía, este modelo productivo que desde la dictadura hasta acá no ha sido modificado en sus rasgos estructurales, que tiene que ver con una reprimarización de la economía, con una desindustrialización feroz del país y que para llevar a cabo precisamente ese modelo económico fue necesario la represión, pero que también había y hubo muchos y muchas que se opusieron a eso, que querían un país diferente, que peleaban por otros ideales
y que de alguna manera respondiendo o adecuándonos, para decirlo de alguna forma, a la teoría de los dos demonios, hemos dejado de enunciar o hemos dejado de reivindicar. Y que hoy tenemos que volver a hacerlo, ¿no? Hoy estamos en Argentina en un proceso, como vos decías, de desfinanciamiento del sistema público de las universidades. Y cuando hablamos de las universidades públicas, decimos la universidad pública en Argentina es el resultado de enormes procesos de lucha que hemos desconocido de alguna manera, como si la universidad pública gratuita estuviera dada de por sí. Y cuando nos reunimos con compañeros como ustedes y conocemos las realidades de otros países, no lejanos, ¿no? Países vecinos y muy cercanos, bueno, nos damos cuenta del valor que tenemos en la universidad y en el sistema científico en Argentina. Pero lamentablemente la mayoría de la población no puede hacer esa comparación y ha empezado a cuestionar uno de los grandes valores que tenemos en Argentina, como es la universidad pública. Entonces, bueno, hemos salido a responder a eso de la misma forma que hemos salido a responder al ajuste y al desfinanciamiento en CONICET, que es nuestro órgano de investigación científica pública. Y de la misma forma que creemos que tenemos que salir a responder todos y todas los trabajadores y trabajadoras en general y los trabajadores y trabajadoras del Estado en particular. Algo que también a veces, hay que decirlo, a los científicos y a los docentes universitarios nos cuesta reconocernos como trabajadores y trabajadoras. Y muchos y muchas han quedado en la defensa de estos valores que son sin duda muy grandes, como son CONICET y la universidad, pero que yo creo que tenemos que hacer más general porque si no vamos a estar cometiendo los mismos errores que quizás nos han traído hasta acá. Creo que la defensa tiene que ser en sintonía y en relación y en consonancia con la de los otros y otras trabajadores, porque es la única forma, el único camino de que vamos a defender además la sociedad que queremos. Argentina creemos en una sociedad de inclusión social, en una sociedad que cumpla y garantice derechos y necesidades y no que vaya en detrimento de ellos. La lista de derechos que hemos conquistado es enorme y por lo tanto se hace tan grande la cantidad de derechos que podemos perder, ¿no? Pero no nos tenemos que olvidar que primero los conquistamos y los conquistamos con la lucha, los conquistamos en las calles, los conquistamos con las organizaciones sindicales, ¿no? Con las organizaciones políticas, sociales, etcétera. Entonces, hago todo este recuento, ¿no? Para decir y problematizar que creo que la problemática es más amplia que la defensa por el sistema científico y por la universidad, y que aún así, por supuesto, participamos de los gremios y de los espacios que hoy están defendiendo CONICET y la universidad porque creemos que es allí donde somos importantes, ¿no? Insisto, en sintonía y en comparación con otros gremios, con otros sectores, porque creo que juntos vamos a poder dar vuelta a esto, que está siendo muy duro, porque como decía, este cuestionamiento a las verdades que hemos construido, por supuesto, de la última dictadura militar, pero no únicamente, esa crítica está siendo afectada a trabajadores. O sea, es la primera vez que yo veo y que puedo reseñar como historiadora que hay gente que celebra los despidos. Eso a mí me parece que es de una batalla, de una derrota tan grande, que es por donde tenemos que empezar a revertir. No puede haber gente que celebre que otras personas se queden sin trabajo, en donde sea, en cualquier área. Me parece que es por allí donde hay que empezar a problematizar, eh, que no hay que naturalizar una gran tarea también, porque la derrota nos ha calado muy fuerte y hay muchas personas que, bueno, de alguna manera están naturalizando esta situación o por lo menos bueno, no sé, no digo conformándose, resignándose, ¿no? Resignándose a que, bueno, que es la nueva batalla cultural, como ellos le denominan, y bueno, nosotros decimos, no vamos a resignarnos a esto, no vamos a naturalizar que haya pibes con hambre, que haya jubilados que no puedan comprarse sus medicamentos, que haya científicos que tengan que salir del país para continuar sus investigaciones, que haya docentes universitarios que cobran salarios bajo la línea de pobreza. No vamos a naturalizar eso, aunque nos cueste mucho, porque nos cuesta mucho cotidiano, realmente la lucha, la batalla, la discusión diaria es de un gran esfuerzo, genera
implica un gran esfuerzo, pero no lo vamos a abandonar y creo que eso es lo mejor que podemos transmitir como profesionales, como trabajadores estatales y en particular como historiadores e historiadoras, ¿no? Me parece que allí los historiadores tenemos un rol fundamental que tiene que ver con reivindicar en el mejor de los casos, pero sobre todo poder poner en valor y que las nuevas generaciones conozcan nuestras experiencias y nuestras tradiciones de lucha, que es lo que de la dictadura hasta acá se ha querido borrar en gran parte con un logro, ¿no? De parte de estos sectores que nos quieren borrar la historia y una gran derrota de parte de quienes intentamos eh, conservarla, pero también con algunas victorias, ¿no? El proceso judicial ha sido una de ellas. Pero también otras, la recuperación de sitios de memoria, la instauración de la fecha del 24 de marzo como conmemoración al golpe, para decir algunas, ¿no? Entonces, creo que tenemos que reivindicar esas pequeñas victorias, resignificarlas y retomarlas para que nos ayuden a volver a la sociedad que queremos, que intentamos construir, que pretendemos que siga vigente o que esté vigente en nuestro país, pero también en nuestra América Latina, ¿no? Así que bueno, les agradezco la pregunta, les agradezco la preocupación. Me parece que tenemos problemas muy similares allí y que es muy importante que podamos hacer estos lazos para responder también de manera regional, creo yo, regional en el sentido de Latinoamérica, a esta embestida que no es única ni exclusiva de América Latina, que creo que tiene que ver con la recomposición del capitalismo mundial, ¿no? Pero que sin duda aquí tenemos nuestras particularidades que vamos a tener que defender y que tenemos que de alguna manera poder relacionar para que la derrota sea menos, para que cale menos, para que nos quite menos derecho y para que en algún momento podamos pasar a la ofensiva y construir la sociedad que queremos. Profesora, muchas gracias. Imposible no hacer, aunque sea un mínimo comentario de todo lo que señala al final, y más aún considerando también esos discursos negacionistas que han reflotado, que es un tema que también conversamos en la entrevista anterior con la otra historiadora Nancy Nichols. Por eso nos interesaba tener estas dos miradas que convergen justamente en un tema común como este, la pérdida de derechos, el avance de discursos negacionistas y de las narrativas que ponen en duda ciertos consensos y verdades ya establecidas, ¿cierto? Aunque sea un concepto no unívoco, la verdad siempre nos remite a algo que está probado, ¿cierto? Que tiene respaldo, que no es un invento, que no cae en tergiversaciones antojadizas, sino que es algo más objetivo. Y justamente el tema de las violaciones a los derechos humanos, los avances sociales son cuestiones que han estado inscritas en la historia gracias a movimientos sociales, múltiples disputas, ¿cierto? Y proyectos políticos que tienen que llevarse a cabo con largos procesos que terminan en un voto y un presidente, pero detrás de ello hay más cosas. Yo solamente quería mencionar que acá en Chile, y esto no lo digo yo por un tema de edad, he escuchado a los más viejitos, a gente que hemos entrevistado también, decía que por lo menos la derecha en Chile, la derecha noventera, la de la post-dictadura de los años de mucho cuidado, era más políticamente correcta que la de hoy en día incluso, porque hoy en día salen TikTok, salen redes sociales, salen en los canales de televisión, en los famosos matinales acá en Chile, y con un desparpajo tremendo tergiversan la historia, tergiversan la verdad o esos consensos ya establecidos sin ningún mínimo pudor. O sea, que a diferencia de otrora, los más viejos lo hacían en espacios más privados, ¿cierto? Puertas adentro, pero no lo digo a voz. Y yo creo que ese salto cuantitativo en las comunicaciones también ha sido un grave problema que no hemos podido enfrentar y que escapa justamente a cualquier objetivo de alguna organización de poder contrarrestar eso, porque los más medias están presentes en todos lados. Así que el tema de los discursos yo creo que ha sido un tema súper fuerte y que ha calado súper hondo en todos estos retrocesos también que hemos tenido. Sí, ahí La agrego campaña algo, electoral. ¿no? ¿Ah? Sí, bueno, No, por solamente eso. comentaba eso. Perdón, agrego una cosita que se me ocurría cuando decías, algo que me parece que es importante. Digo, esta idea del negacionismo, yo creo que ya es Ujú, directamente, en Argentina por lo menos, reivindicación de la última dictadura. claro. No es solo una cuestión discursiva e ideológica, ¿sí? Sino que para mí tiene un fin muy
importante que tiene que ver con, de alguna manera, recomponer la imagen de la Fuerza Armada y la Fuerza de Seguridad, porque es a quienes recurren, o sea, lo decíamos incluso el año pasado antes de que esto sucediera y lo hemos visto este año, es a quienes recurren para reprimir la protesta social que sin duda surgió, el año pasado decíamos va a surgir en respuesta a este plan de ajuste, ¿no? Entonces digo, ahí hay que intentar también problematizar esta idea porque si no parece que son fachos porque sí, ¿no? Y en realidad Mm, eso tiene un objetivo que es muy claro y en ese sentido también, bueno, pensar esta idea de, bueno, lo que decías, el descaro con el que mienten, ¿no? Sí, Milei ha dicho cosas sí. como, no sé, el mayor ajuste de la historia de la humanidad, como si, Ah, bueno, Argentina fuera presidente, ¿no? Entre otras cosas que dijo, ¿no? Barbaridades. Pero digo, esta idea de mentir descaradamente sobre procesos históricos tiene una función que le permite mentir descaradamente sobre procesos actuales. Entonces, sin ir más claro, lejos, el martes en cadena nacional dijo que los argentinos, que recompuso el salario de los argentinos a $1.100. Y eso es una gran mentira que no se sustenta en ninguna base, pero que le permite hacer esa operación con esta cuestión, ¿no? Un poco de lo que vos mencionabas, Felipe, esta idea de lo que algunos denominan la posverdad, ¿no? Se puede decir cualquier cosa en los grandes medios de claro, comunicación, en las redes sociales, que nada es chequeado, ¿no? Entonces, si pasa, pasa, decimos acá en Argentina, ¿no? Bueno, yo a eso lo que respondo es, sin duda, hemos perdido, si se quiere, quizás gran parte del campo de esa gran comunicación como son las redes sociales. Claramente no la manejamos como ellos y demás, pero nosotros tenemos la verdad. Y me parece que a lo largo o en el largo plazo eso es lo que va a prevalecer. Entonces, justamente. creo que no tenemos que olvidarnos de eso, que podemos instaurar y estudiar mecanismos para pensar cómo transmitimos esa verdad, pero que la verdad va a prevalecer. Y creo que en ese sentido, no como una cuestión moral, sino como una cuestión reivindicativa, ideológica, ¿no? Creo que nos tenemos que quedar con eso. Y un poco una forma de cerrar creo que tiene que ver con esto. Vamos a poder responder sin duda a estos ataques porque estamos del lado correcto de la historia, nos gusta decir. Doctora Marianela Escoco, muchas gracias por su tiempo y esta amable y extensa entrevista que sin lugar a duda es un aporte muy significativo para las personas que siguen el boletín y que de alguna manera se informan también a través de estos espacios. Así que estamos muy contentos y muchas gracias de nuevo por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. muchas gracias.